capa. Ajá. Básico. Você sabe o mundo? Quer sentar aqui, Paulo? Não, não. Acabei de tirar o barulho. Não, tem que ser assim. Ele acaba ali. Obrigada. Bueno, habíamos quedado, buenos días, habíamos quedado en causa de insuficiencia suprarrenal. Es importante definir siempre si es dependiente o independiente de la ACTH, ¿sí? Como habíamos mencionado, en insuficiencia suprarrenal primaria, que vendría a ser independiente a la ACTH, estamos hablando de patologías que vayan a ser principalmente de la glándula suprarrenal. Y cuando estamos hablando de insuficiencia secundaria, como ya hemos hablado, estamos hablando de todo lo que significa en la parte central, o también podría deberse, dependiendo del caso, también secundaria a ya sean medicamentos y demás cosas. Es importante que nosotros logremos definir dónde es el problema. Si bien es muy frecuente tener patología de ACTH o de cortisol a nivel central, también debemos pensar en que puede haber patología primaria. Aquí vemos porcentajes que debemos tomar muy en cuenta. La supresión del eje hipotálamo hipofisiario y suprarrenal es de vital importancia porque puede ser suprimido gracias principalmente a los glucocorticoides. Es decir, si nosotros estamos usando glucocorticoides, ¿qué pasa con el eje? Todo el eje baja, ¿sí? Todo el eje deja de funcionar. Otra cosa importante es determinar si los glucocorticoides son exógenos o endógenos, ¿sí? Si fueran endógenos, estamos hablando de una hipersecreción de cortisol, por lo tanto iría en contra de la insuficiencia suprarrenal como tal. Es importante también tomar en cuenta que este eje tarda en recuperar. Es un estudiante de medicina, es flojo. Más o menos incluso podríamos esperar 18 meses para que ese eje comience nuevamente a funcionar. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. Por lo tanto, cuando vayamos a desescalar, a disminuir o a quitar los glucocorticoides, debe ser de forma escalonada porque si no vamos a provocar un problema de insuficiencia suprarrenal. Es importante también mencionar que hayan problemas de lesiones en este eje, ¿sí? Lesiones estructurales como tumores, traumatismos, infiltraciones, ACVs y demás patologías que nos pueden llevar a problemas también de este eje. Dentro de las manifestaciones clínicas, todo va a depender de la etiología que vayamos a tener. Por ejemplo, si tenemos un tumor, si tenemos un ACV y demás, nos van a llevar a diferentes signos y síntomas. También va a depender de la duración. Es importante determinar, por lo tanto, con precisión, y ya sabemos esto, que cuando hablamos de una patología primaria estamos hablando del órgano diana, de la glándula distal, que es la última en secretar la hormona. Entonces estamos hablando de un problema de secreción en la corteza suprarrenal.
Y secundaria, vamos a estar hablando de una incapacidad de la CRH y también de la ACTH para poder estimular al cortisol, y por lo tanto estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria o córtico suprarrenal secundaria. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que dividir en dos grupos importantes. Uno de esos grupos es la patología aguda, que nos debe asustar porque nos puede llevar a la muerte. Debemos darle la importancia necesaria. Es una de las causas más frecuentes de muerte, de fallecimiento, no diagnosticadas en el hospital. Por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta qué manifestaciones podemos encontrar. Hay múltiples, pero por ejemplo puede acompañarse de una hipotensión ortostática, confusión. Ustedes cuando vean un paciente confuso, preocúpense. Puede ser sepsis, puede ser este tipo de patologías. Les está hablando de gravedad. La confusión les está hablando de gravedad. Otra cosa importante, el choque circulatorio. Estos pacientes generalmente vienen con dolor abdominal, creemos que es apendicitis y demás, y puede estar cursando con una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, hay pequeños detalles que deberíamos tomar en cuenta. Como hemos mencionado, la corteza tiene varias capas. ¿Qué capas tenemos en la corteza? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? ¿Perdón? No, la corteza. La corteza tiene tres capas. La zona glomerular, reticular. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Habíamos mencionado que estas tres capas tienen una simbiosis, hay una relación estrecha y que en general se pueden asociar a patologías continuas y juntas. Por lo tanto, otro punto importante es la hiponatremia. ¿Qué tiene que ver la hiponatremia con el cortisol? Probablemente esté asociado a problemas de la glomerular, que estamos hablando por lo tanto de alteración de qué hormona? Aldosterona. La aldosterona va a estar alterada probablemente en asociación con la otra capa que es la fascicular, que permite la formación del cortisol. Por lo tanto, muchas veces deficiencias del cortisol también están asociadas a deficiencia de los minerales corticoides, en este caso la aldosterona. Por lo tanto, la hiponatremia es un punto importante a tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Hipoglucemia. ¿Por qué hipoglucemia? ¿Por qué hipoglucemia? Ustedes vayan a leer libros. Las manifestaciones clínicas es lo que más rápido vemos, ¿no? Lo que más rápido estudiamos, pero no nos preguntamos el por qué. Sería importante que comencemos a preguntarnos por qué se dan las cosas. ¿Por qué hipoglucemia? ¿Alguien? ¿Alguna respuesta lógica? Ya hemos avanzado mucho de esto y ya deberíamos tener un poquito más de idea en relación a eso. ¿Qué opinas? No de gluconeogénesis. ¿Será? ¿Por qué no va a haber gluconeogénesis? Porque la aldosterona, la cortisol, cuando va a ser deficiente no va a haber gluconeogénesis. Y cuando va a ser elevado se lo ve más mayor cantidad de Que es una de las funciones clínicas. Me agrada mucho que lo veas así. ¿Cómo podríamos decir que está la insulina en pacientes con insuficiencia suprarrenal? ¿Disminuida? ¿Aumentada? Disminuida. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? Cortisol. Uno de ellos es el cortisol. Estamos hablando en este momento del cortisol.
Si el cortisol está alto, ¿cómo va a estar la insulina? Va a estar elevado. En este momento vamos a dar examen, el segundo parcial. Hoy vamos a dar el segundo parcial. Su cortisol va a empezar a subir. Se van a estresar, porque es una de las hormonas del estrés. ¿Qué va a pasar con la insulina? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. No están comiendo en este momento. En este momento quieren huir, quieren salir del aula 42 porque el doctor les va a tomar examen, quieren huir. ¿Sí? Va a bajar. ¿Por qué? La insulina lo que hace es agarrar el azúcar y llevarlo a las células. En este momento ustedes necesitan azúcar que circule o necesitan azúcar en las células. Necesitan azúcar que circule, va a bajar la insulina. En cambio, cuando comen ese azúcar está alto, ¿qué hace? La insulina sube. Para poder escapar necesitan insulina baja, porque si no va a provocar hipoglucemia, no va a llegar suficiente azúcar al cerebro y se van a desmayar. Contrarregulación. Entonces, si el cortisol está bajo, en una insuficiencia suprarrenal, ¿cómo va a estar la insulina? Va a estar aumentada, porque es contrarreguladora. Y si la insulina está alta, vamos a tener ¿qué? Otra pregunta. ¿Qué pasa si antiguamente, seguramente los psiquiatras les van a decir eso, antiguamente en pacientes psicóticos se les administraba cantidades importantes de insulina? Les provocábamos ¿qué con eso? ¿Hiperglucemia o hipoglucemia? Hipoglucemia. Provocábamos convulsiones a ese tipo de pacientes, ¿sí? Para decir de que iba a disminuir ese componente psicótico de los pacientes. Por lo tanto, estamos jugando con esa contrarregulación con estos hormonas. ¿Sí? Así que no se olviden, cuando tengamos cortisol bajo, estamos hablando de que la insulina está elevada y por lo tanto se puede asociar a hipoglucemia. Ahora, estamos en medicina, muchas veces hay insuficientes suprarrenales asociados a hiperglucemia. ¿Por qué? Porque tienen diabetes, ese es otro cantar. ¿Sí? Pero en general puede asociarse a hipoglucemia. ¿Por qué hipercalemia? Hipercalemia. La aldosterona retiene potasio, retiene sodio y elimina potasio. Si no hay aldosterona, va a disminuir el sodio y va a aumentar potasio. Es contrarregulación. Puede haber eosinofilia, puede haber leveuremia, que es importante tomar en cuenta. Pregunta importante, ¿alguna vez han comido el líquido de los pepinos enlatados? Tarea para la casa, a ver si prueban ese jugo de los pepinos enlatados. Me van a decir, qué barbaridad, a ver, la siguiente me van a decir cómo, la siguiente mañana, porque mañana vamos a pasar la teórica a las 7:30 de la noche, al menos eso es lo que me han dicho. Es muy salado, ¿sí? Es horrible, pero estos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal crónica de larga data van a tener esa sensación de querer consumir ese jugo así, ¿sí? Por lo tanto, es un factor importante a tomar en cuenta y preguntar a nuestros pacientes que tienen o que estamos sospechando en relación a eso. Y tienen un sinfín de otras manifestaciones que deberíamos tomar en cuenta, y este es uno importante, el antojo de sal. Y también están asociadas los otros puntos que hemos tomado en cuenta. Dentro del diagnóstico ya sabemos de que el cortisol en plasma no es fidedigno. Es importante que también tomemos eso en cuenta. Vamos a tener sobre todo problemas en la fase aguda
y no es muy útil, sobre todo en este tipo de pacientes. Pedimos cortisol y está normal. Muchas veces he visto que están sospechando de insuficiencia suprarrenal, le piden cortisol, está normal y dicen, no es insuficiencia suprarrenal. ¿Estará bien? No, porque nos está diciendo los libros, no el doctor Acham, de que es importante tener mucho cuidado cuando solicitamos cortisol. Puede descartarse si el valor es mayor a 524, eso sí es importante también mencionar. Pruebas para descartar en sepsis, metástasis y hemorragia también es irregular, porque sabemos que cuando tenemos estas patologías estamos estresados, ¿verdad? El cuerpo está estresado, no solamente cuando dan examen de endócrino o de hemato, creo, ¿no? Pruebas de respuesta de cortisol a la ACTH exógena también es de vital importancia que tomemos en cuenta, siempre manejando los ejes, los bucles de retroalimentación que son muy útiles para determinar todo eso. ¿Qué vamos a darle al paciente que tiene deficiencia de cortisol? Glucocorticoide. El principal glucocorticoide, porque tiene un efecto tanto mineralocorticoide como glucocorticoide como tal, es la hidrocortisona. Lamentablemente, en países subdesarrollados como el nuestro, lamentablemente este medicamento solo, en la mayor parte de las veces, hay solo vía intramuscular o endovenosa. No vamos a estarle pinchando todos los días, ¿no? Hidrocortisona. No tiene sentido, así que buscamos otras alternativas. Y hay algunos ya que tienen más economía, pueden hacer traer de los países vecinos que sí lo tienen, por vía oral. Pero es un gran medicamento por ese efecto que les he mencionado. Entonces, dentro de los algoritmos de manejo, tenemos sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda, vamos a solicitar cortisol y ACTH, vamos a ver cómo está el eje, debemos tratar inmediatamente, sobre todo si es aguda, porque es sinónimo de muerte, como hemos comentado. Debemos siempre hacer un soporte hidroelectrolítico, porque ya saben, si los mineralocorticoides están alterados, va a haber un problema de sodio, potasio principalmente, y eso nos puede llevar a la muerte, al daño cerebral y demás. Glucocorticoides a altas dosis, no se limiten a dar glucocorticoides de forma inicial y van a ir disminuyendo de a poco, no hay problema. Hay que tratar la causa desencadenante, ya hemos visto varias causas que pueden desencadenar este problema. Estabilización, vemos el estudio etiológico y vamos a dar una dosis de mantenimiento ya no tan alta como en un principio. Pero es importante no limitar los glucocorticoides en un principio. Tratamiento de insuficiencia suprarrenal crónica va a estar relacionada a una sustitución fisiológica que en general puede ser de 10 a 12 miligramos día, máximo 20 miligramos, de prednisona, que es el medicamento que comúnmente aquí utilizamos, de 5 a 7.5 miligramos al día. No necesita más. He visto a neurocirujanos, he visto a muchos médicos que se creen todólogos y que no administran los medicamentos a las dosis establecidas. No necesitamos más de estas dosis. No le administren más, no le están haciendo ningún favor al paciente si le administran más de esas dosis. Así que seamos coherentes. Dosis únicas o divididas, salen los alimentos, les vamos a pedir que consuman sal, tampoco en exceso, ¿no? Pero no va a haber restricción. Generalmente tenemos un paciente hipertenso y le restringimos completamente la sal, ¿estará bien? Tenemos pacientes renales y les restringimos completamente la sal, ¿estará bien? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de esto? Ahora que estamos hablando de esto. Sí. Nada de sal, sin sal. ¿Qué opinan? No va a consumir nada de sal. Usted es hipertenso, usted tiene patología renal, sea por la diabetes, pero igual le restringimos la sal. Un problema grande y que vemos a diario es no indicar adecuadamente los alimentos.
van a ver las indicaciones de sus médicos. No quiero criticarlos, pero dieta pararrenal. Perdón, que soy muy mal hablado. Los estudiantes de Rosa conmigo ya se están medio quedando con. ¿Qué es dieta pararrenal? Dieta para diabético. ¿Qué es la dieta para diabético? Puedo tener un diabético allá, que es muy diferente a un diabético aquí. ¿Qué dicen de la sal? Ya me estoy yendo a otro lado. ¿Qué dicen? Tenemos que tener yodo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos un requerimiento básico de sal. No podemos restringir, y más aún porque podemos tener un efecto adverso con los mineralocorticoides. Y si les restringo completamente la sal, la aldosterona va a empezar a producirse más y más y más, y eso puede provocar mayor hipertensión. Así que seamos coherentes con lo que indicamos y no hagamos lo que, el doctor dijo tal cosa, leamos libros, parecen paparazzi. Otro medicamento que va a reemplazar la insuficiencia de mineralocorticoides, podemos asociarlo, si digamos no tenemos hidrocortisona y asociarlo a la prednisona, podemos utilizar la fludrocortisona como análogo de los mineralocorticoides. Entonces, no se olviden de este joven y de la insuficiencia suprarrenal. Debemos garantizar la dosis adecuada. Algo que no sabemos, tómese estas y ya, no nos importa. Y luego el paciente lo deja al mes cuando se le acaba la medicación y les dice, usted no me dijo que tome. Algo que debemos garantizar es decirle al paciente de que sin el uso de glucocorticoides en pacientes con insuficiencia suprarrenal se puede morir. Por lo tanto, es como su oxígeno para este tipo de pacientes. Sin los glucocorticoides se va a morir, así que debemos tomar eso en cuenta. Educación, por lo tanto, del paciente, dosis diarias en casos de estrés y evaluación para asegurar la posología adecuada. Deficiencia de mineralocorticoides, lo que estábamos hablando, siempre hay una asociación importante, pero a veces es sola la deficiencia de esto. Estamos hablando prácticamente de hipoaldosteronismo, que puede estar asociado a diabetes y también a nefropatía diabética. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar hipercalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica, y el tratamiento básico es sustituir los mineralocorticoides. ¿Con que vamos a sustituir? Principalmente con fludrocortisona, que se asocia mucho, y si es combinada podemos utilizar hidrocortisona también. Médula suprarrenal. Esto es muy interesante. No es muy frecuente la patología de la médula renal, pero es importante que lo vayamos conociendo de forma rápida y clara. La médula suprarrenal tiene mucho que ver con las catecolaminas, es la parte central de la glándula suprarrenal y tiene igual relación con la corteza, así que también puede ser estimulada por las células estimuladoras de la corteza. Digo, las hormonas estimuladoras de la corteza. Ojalá que no pongan células en su examen por sus videos. Estas células se llaman cromafines, ¿sí? Estas señoras se diferencian en el centro de la médula y responden también al cortisol. Algunas células migran para formar los paraganglios, ¿sí? del sistema nervioso y demás, y hay una mayor acumulación de células cromafines fuera de la médula y se localizan cerca de la arteria mesentérica inferior. Las catecolaminas son sustancias que contienen un grupo catecol y también una cadena lateral de un grupo amino en el grupo catecol. Esto no sirve de mucho. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de adrenalina, estamos hablando de dopamina y estamos hablando de noradrenalina. Estas tres se forman en la médula suprarrenal. La principal y la que más va a haber es la dopamina, porque va a servir de precursor de las otras.
la adrenalina, pero no solamente se va a sintetizar principalmente en la médula suprarrenal. En cambio, la noradrenalina, aparte de la médula suprarrenal, se va a sintetizar en los nervios simpáticos periféricos. Y finalmente, la dopamina, como ya sabemos, aparte de la médula suprarrenal, también va a encontrarse en los nervios simpático-miméticos y el hipotálamo como inhibidores de la GH, por ejemplo, de la prolactina, por ejemplo. Por lo tanto, hay que determinar dónde se forman cada una de estas hormonas. Van a tener que ver mucho con diferentes procesos cardiovasculares y metabólicos. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la contractilidad miocárdica. Al hablar de la contractilidad estamos hablando de parnotropismo, estamos hablando de inotropismo, estamos hablando de cronotropismo, estamos hablando de trombotropismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan? Cardio, aumento de la velocidad de conducción del corazón, y todos los receptores son muy específicos de cada uno de ellos. Receptores adrenérgicos, vamos a hablar de diferentes receptores, entre ellos alfa 1, alfa 2 principalmente. El alfa 1 va a permitir la contracción vascular y del músculo liso, y por lo tanto este va a encontrarse en el vaso. Cuando hablamos de alfa 1, entonces estamos hablando de vasos sanguíneos. Cuando hablamos de alfa 2, estamos hablando de que se está localizada en las terminaciones nerviosas y van a inhibir la liberación de noradrenalina, lo que va a provocar hipotensión. Entonces, si yo quiero que el paciente esté hipertenso, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estimular alfa 1 o alfa 2? Alfa 1. Si quiero que el paciente esté hipotenso, voy a estimular alfa 2. O si quiero que esté hipotenso, voy a inhibir el alfa 1 para que comience a bajar la presión. Así que tenemos que empezar a jugar con estos receptores y cómo funcionan, ¿sí? Los beta 1 y beta 2 principalmente se encuentran en el corazón y son inotrópicos y cronotrópicos. ¿Qué significan estos términos, chicos? ¿Qué significa inotropismo? ¿Qué significa parnotropismo? Nuevamente. ¿Qué significa cronotropismo? ¿Qué dice? Cuando estamos hablando de inotropismo, estamos hablando de contractilidad, ¿sí? Está contrayendo. Cuando hablamos de cronotropismo, ¿de qué estamos hablando? Beta 3. Entonces, cuando estamos hablando de beta 1 y beta 2, estamos hablando del corazón. Estos receptores están principalmente en el corazón, ¿sí? Por eso utilizamos beta bloqueantes. ¿Cuáles son esos beta bloqueantes? Los beta bloqueantes van a actuar en esto, disminuyendo el inotropismo y cronotropismo. ¿Se acuerdan del hipertiroidismo? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el sistema de conducción? Está latiendo rápido, ¿no? Al darle beta bloqueantes, lo que hacemos es que hay una mejor contractilidad, mejor automatismo, mejor conducción y demás, ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Y los beta 3 regulan el gasto energético y la lipólisis. Los dopa 1 en vasos cerebrales, renales, mesentéricos, coronarios estimulan la estimulación de causa vasodilatación. Los dopa 2 presinápticos se localizan junto a las terminaciones de los nervios simpáticos, ganglios y encéfalo, e inhiben la liberación de noradrenalina, la transmisión ganglionar y la liberación de prolactina. Aquí un pequeño resumen de qué tejidos están relacionados a los diferentes receptores que tenemos y las acciones de cada uno de ellos. Es decir, si estimulo el beta 1, provoco inotropismo y cronotropismo. Si digamos estimulo el D1, estamos hablando de vasodilatación renal, y así sucesivamente. Es importante que tomemos todo esto en cuenta.
Las catecolaminas se sintetizan a partir de la tirosina. La tirosina es el principal precursor de las catecolaminas, que luego se va a transformar en dopamina y así sucesivamente. Hay que consumir alimentos para poder captar la tirosina. Los tumores secretores de catecolaminas que segregan adrenalina se localizan en la médula suprarrenal principalmente, pero hay otros lugares también que pueden formar todo eso. El tejido medular normal, la adrenalina supone un 80% de todas las catecolaminas. Es decir, si les pregunto cuál es la catecolamina que más hay en la glándula suprarrenal, ¿cuál sería su respuesta? Adrenalina. La semivida biológica, miren, dura muy poco en el organismo, 10 a 100 segundos. Hay concentraciones plasmáticas de catecolaminas que varían en gran medida. El 90% de las catecolaminas liberadas se recuperan localmente por las terminaciones nerviosas. Entonces todo comienza con la tirosina, dopamina, con un grupo enzimático como tal, dopamina, luego noradrenalina y finalmente adrenalina. Entonces vamos a hablar de las patologías que implican la secreción indiscriminada de catecolaminas. Entonces estamos hablando del feocromocitoma y también el paraganglio. La diferencia entre ambas es que el feocromocitoma es tumor secretor de catecolaminas, pero que tiene que ver con las células plasmágenes de la médula suprarrenal. En cambio, el paraganglioma tiene que ver con hipersecreción de catecolaminas, pero que se encuentran en los ganglios simpáticos suprarrenales. Sí, esa es la única diferencia. Pero ambos secretan catecolaminas. Glándula normal, una horrible glándula suprarrenal. Epidemiologías son infrecuentes, no son tan frecuentes, pero debemos tomarlo en cuenta. Siempre 10% son malignos, muchas veces incluso pueden provocar metástasis y son realmente incontrolables. Por lo tanto, debemos también pensar en ese porcentaje. 30% son familiares. Lamentablemente en patologías endocrinológicas es muy frecuente ver la asociación hereditaria y raro que las mujeres tengan la misma relación con los varones en esta patología. La genética tiene mucho que ver, por lo tanto. La neoplasia endocrina múltiple, que pronto vamos a ver esas patologías, se relacionan a diferentes tumores o a diferentes patologías en diferentes sectores del organismo que pueden estar asociadas. Es decir, puedo tener un tumor nervioso, también un tumor suprarrenal y aparte tengo quistes o tumores pancreáticos. Es decir, hay varios, a eso se llama patología poliglandular, que muchas veces hay que ver las asociaciones. Si tengo un feocromocitoma, por lo tanto, también buscaré otras patologías glandulares que podrían estar asociadas. Por ejemplo, la neurofibromatosis. ¿Han visto al hombre globo? Creo que hay... ¿Han visto al hombre globo? Estas lesiones neurofibromatosis eran gigantes que parecían globos que tenía en el organismo, y es una neurofibromatosis que tiene múltiples manchas café con leche. Si ustedes tienen estas manchas, averigüen alguna patología y demás. Es importante que tomemos eso en cuenta. Y para gangliomas familiares, como ya saben, el componente hereditario es importante. Las pruebas genéticas se deben hacer principalmente en este tipo de patologías, si es que las encontramos. Manifestaciones clínicas, esto es importantísimo. Hay una hipertensión mantenida, sostenida. No es igual a, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, que es una de las más comunes. No vayan a pensar que y hay muchos pacientes que van a la consulta, se toma la presión, está muy elevada, se les vuelve a tomar a los 5 minutos y es la normal. Pero cada vez que viene a la consulta, la primera toma está elevada, pero estamos acostumbrados a tomar la presión solo una vez. Le tomamos la presión una vez, está hipertenso, le damos los alcances y nos importa, y podemos pasar de lado de que tenga un feocromocitoma. Así que hay que ver adecuadamente
Y lamentablemente estamos mal acostumbrados a tomarle la presión ni bien ingresa el paciente. No nos damos el tiempo de charlar y demás y que vaya cediendo la presión y luego ya tener una presión más adecuada. Así que en la medida de lo posible, si tienen pacientes, tomen la presión al finalizar o en medio de la consulta para que no tengamos este efecto de baja blanca. Los latidos cardíacos hiperdinámicos, palidez, temblor, cefalea, diaforesis, rubor, disnea, frialdad en las manos y pies, palidez facial y demás, pero principalmente la hipertensión. Hay otras patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva que va a ser secundaria también a la hipertensión sostenida que va a tener y puede estar asociada también a hiperglucemia, incluso este fenómeno que es muy común. Sí. Es más común de lo que parece. Y puede estar asociado a las 5 H's, hipertensión, hipermetabolismo, cefalea, hiperhidrosis e hiperglucemia. Hormonas cosegregadas, es decir, tenemos que ver también cómo está la ACTH, cómo está la hormona paratiroidea, porque puede estar alterada. Vasopresina, el péptido intestinal vasoactivo, vamos a tener alteraciones gastrointestinales y eso también es importante mencionar. Y la hormona liberadora o la hormona de crecimiento. Diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que determinar varios criterios. Si hay crisis hiperadrenérgica, la hipertensión ya nos está hablando de crisis hiperadrenérgica. Vamos a hablar de una hipertensión refractaria. Por más medicamentos que nosotros le vayamos a dar, no vamos a controlar porque las catecolaminas están actuando directamente en los receptores, por lo tanto no vamos a controlar adecuadamente. Va a haber síndromes familiares, como ya hemos mencionado, puede haber masa suprarrenal descubierta. Muchas veces le pedimos una tomografía, por ejemplo, por X o Z motivo abdominal y encontramos un problema suprarrenal y tal vez encontramos un feocromocitoma. Hipertensión y diabetes, respuesta vasopresora durante la anestesia, eso también es importante. Estamos poniendo la anestesia y está empezando a ponerse hipertensión. ¿Qué será? Pues será tal vez una catecolamina que esté elevada. Hipertensión a edad temprana y miocardiopatía dilatada. Pruebas de laboratorio, es importante tomar, lamentablemente es muy difícil tomar en cuenta estos valores, por lo tanto se pueden solicitar metanefrinas, que son sustancias que también nos pueden permitir determinar de que haya un problema de feocromocitoma. Medicamentos que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas, antidepresivos, levodopa. Este levodopa es muy frecuente. ¿Quién se da levodopa? Carbidopa. Neurología. Levodopa, carbidopa. Neurología. ¿Han jugado póker? Póker. ¿Quiénes tienen fácil de jugadores de póker? ¿Han visto a los jugadores de póker? ¿Qué es lo que tienen que transmitir un jugador de póker? Nada. O sea, tengo que determinar de que está ganando, o sea, no tiene que mostrar que está ganando o que está perdiendo. ¿Sí? Esa fase no demuestra absolutamente nada. ¿Quiénes tienen esa fase? Incluso hay algunos que se ponen lentes, se ponen sus capuchas y demás, ¿verdad? Y camina así. Parkinson. El Parkinson es una patología que necesita levodopa y la levodopa nos puede traer alteraciones de catecolaminas, ¿sí? A la larga. Anfetaminas, descongestionantes, antipsicóticos, etanol, varias. Pruebas de imagen, resonancia o tomografía, mucha sensibilidad, relativa especificidad. Se puede utilizar gammagrafía para ver la actividad de la glándula. ¿Alguien puede describir eso? ¿El problema es derecho o el problema es izquierdo? Bueno, aquí ya les está diciendo. Hubo una mala pasada. ¿Esto qué es?
¿Qué es esto? Gamma gráfica. ¿Sí? Aquí hay la lesión en la médula suprarrenal bastante grande. ¿En la parte derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Derecha. Sí. Siempre tienen que ver los pies, como les había dicho ya en clase. Tratamiento médico, debemos hacer un bloqueo combinado de alfa y beta adrenérgicos por lo menos 10 a 7 días antes de la cirugía, porque si no, no vamos a tener problemas en la cirugía, riesgos importantes en la cirugía. Controlar la presión arterial en decúbito y en bipedestación en este tipo de pacientes. Ejemplo, ¿cómo le tomarían la presión a una mujer embarazada ahora que está en ginecología? ¿Cómo deberían tomarle adecuadamente? Porque le tomamos como sea, ¿no? Venga, brazo. ¿Cómo estamos poniendo el manguito? Incluso nuestros docentes, nuestros médicos, ginecólogos, les valen madres cómo tomar la presión. Y más en una embarazada deberíamos tomar muy bien. Ustedes van a ser internos y seguramente van a haber muchas embarazadas internadas. ¿Y cómo le van a tomar la presión? ¿El cúbito izquierdo o derecho? ¿Por qué? Porque así no hay función en la aorta abdominal. ¿Hacia dónde está la aorta abdominal? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Van a revisar? Espero respuesta a la siguiente. Sí, es importante porque hay una patología importante en ginecología que está asociada a la hipertensión. ¿Cómo se llama esa patología? Preeclampsia, ¿no? La preeclampsia. Por lo tanto, si pensamos en la preeclampsia, debemos pensar en tomar adecuadamente algo básico que es la presión arterial. Así que, a ver si averiguan, sería importante. Dieta con gran contenido en sodio y fenoxibenzamina para controlar el preoperatorio de PA y diarrea. El tratamiento de elección es quirúrgico. Tratar las complicaciones, sobre todo cuando operamos la suprarrenal. Si es bilateral, esperemos de que no sea bilateral, muchas veces baja la presión terriblemente y ahora tenemos que luchar ya también contra la presión. ¿Cómo luchamos contra la presión? Puede ser con administración de líquidos. Sitios frecuentes de metástasis, ganglios linfáticos, hígado, pulmones y huesos. Habíamos mencionado que hay un pequeño porcentaje de malignidad de esta patología. Es decir, cuando encuentre cromocitoma, he escuchado muchas veces, creo que unas 3, porque yo he visto unas 2 o 3 veces el cromocitoma. Con eso les digo la rareza de la patología, de que no, es benigno. No, puede tener un pequeño porcentaje de malignidad. Seguimiento, lamentablemente en endocrinología la mayor parte de las veces el seguimiento es de por vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia suprarrenal? Vamos a empezar con un caso clínico muy divertido. Entonces, mañana vamos a pasar a las 7:30 de clase, ¿ya? Reemplazando la clase del 4 de mayo. ¿Sí? Que no vamos a pasar con usted. Vai ser na mesma aula de hemato, a 25? Yo creo que sí. Eso Sí, ¿no sí, ves? les confirmo, les voy a comentar el aula a los compañeros que rotan conmigo la práctica para que les comuniquen a ustedes. Ya, ok. Caso clínico. Motivo de consulta, dolor en todo el cuerpo. Enfermedad actual, paciente masculino de 72 años de edad. Ahora sí quiero que estén muy atentos, Ya. porque voy a escuchar respuestas. Cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución, caracterizado por presentar malestar, astenia, dinamia, dolor generalizado, predominio de miembros inferiores, difubrente, acompañado también de orinas frecuentes, sed y sobre todo pérdida de peso relativo. Además, presenta tos escasamente productiva, alzas térmicas no cuantificadas hace 3 días. ¿Sí? ¿Paso? Paso. Antecedentes: ex trabajador minero,
inferior mina, ningún cuidado con la dieta, hospitalizaciones previas por neumonía, no refiere alergias, hipertensión arterial hace 20 años con medicación no controlada, sin antecedentes patológicos familiares. Al examen físico, paciente masculino con sobrepeso que se encuentra irregular a mal estado general, febril, consciente orientado, deshidratado. ¿Alguno de ustedes me puede leer los signos vitales para todos, por favor? Hasta que recupere la voz. ¿Cualquiera? Signos Pressão vitales. arterial, 150 por 90. Más fuerte, no te escuchan. Pressão arterial, 150 por 90. Ya. Frequência cardíaca, 98 por minuto, 98 latidos por minuto. Frequência respiratória, 23 por minuto. Saturação, 86%. Sei, sabe o que mesmo? Filo. Ah, oxigênio, perdão. 21% e temperatura 38%. 38 grados centígrados, perdón. Uhum. 38 grados centígrados. Yeah. Y otro error importante, la frecuencia cardíaca no es un signo vital. É latir, é pulso, mas aí tá frequência. Cardia pulmonar. ¿Alguien otra persona que quiera leer? Recleia. Otra persona. Olha, Que limão. participe. Vamos, anímense. Cardiopulmonar, corazón, rítmicos, ruidos sobreagregados, límite superior, pulmones, murmullo vesicular disminuido, crépitos, tenues en ambos hemitórax de predominio en tercio inferior, abdomen globoso a expensas del tejido adiposo, RH positivo, hipoactivos, blando, depresible, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal, cuya percusión renal bilateral negativa. Extremidades, tono introfismo disminuido, datos de insuficiencia vascular, sin edema de miembros inferiores. Excelente. Otra persona. Não vai mudar. Diagnóstico. Diagnóstico. ¿Qué creen? ¿Qué diagnósticos? A ver, por lo menos 3 diagnósticos. ¿Quién se lanza a decir 3 diagnósticos? Fiebre. La fiebre no es un diagnóstico. Ya, puede ser una neumonía, Fibrosis pulmonar. fibrosis pulmonar, ya. ¿Alguien más algo? Diabetes. Diabetes, ya. Perfecto. A ver, vamos a ver si estamos bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Hipertensión arterial, excelente. Muy bien. Muy bien. Le hemos pedido estos laboratorios. Esto es el primer día y después siguientes días. Tenemos leucos de 7000, tenemos hemoglobina de 16.4, segmentados de 86.1, creatinina de 1.4 con filtrado glomerular de 49.8, tiene una glucemia de 425, muy bien por la diabetes, sodio, potasio y nitrógeno ureico están relativamente bien y albúmina está bien. Perfecto. Con todo eso espero otros diagnósticos. Dentro del examen general de orina encontramos glucosa 3 cruces, proteínas trazas y resto de examen. Le han pedido una gasometría arterial, la cual nos da un bicarbonato, ni yo veo. Un bicarbonato de 17.8, tiene un PSO2, no veo, 36.5, un pH de 7.328, tiene otros laboratorios con una hemoglobina glicada de 12.8, tiene triglicéridos de 276, colesterol de 156. Dentro de le pidió una ecografía renal. ¿Por qué le habrán pedido la ecografía renal? A ver si me logran decir. Donde se ve, no son muy buenas imágenes, pero no hay ningún problema de tamaño y demás. Y tiene esta placa de rayos X PA. ¿Es PA o AP? É, PA, porque Por quê? pulmão. Para ver pulmão. Claro, pero esta Anterior. placa ¿qué es? ¿AP o PA?
PAE. ¿Por qué? Postos anteriores, para ver no quero ver postinhos. Ya, además el corazón está pequeñito. Ya se puede reformar también. ¿Ya no? ¿Se queda con lo mismo o no? ¿Y diabetes insípida? Nombre y apellido, ya saben. Diabetes mellitus, ya. Tipo 2, ¿por qué tipo 2? Es más frecuente en adultos, ya. Pero ¿por qué no, por ejemplo, no sé, una MODI? ¿Por qué no tipo 1? ¿Por qué no una gestacional? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué les estoy preguntando todo esto? Porque tenemos que empezar a clasificar adecuadamente nuestra diabetes. Nosotros creemos, no, es tipo 2, la manejamos como tipo 2. ¿Qué pasa si es una LADA? Una diabetes tipo LADA. ¿Qué pasa si es una diabetes tipo 4, una tipo 3? ¿Qué opinan? ¿Han escuchado hablar de todo eso? Por lo tanto, clasifiquen adecuadamente su diabetes, no la manejen así por así. ¿Sí? ¿Algún otro diagnóstico? ¿Qué nombre le das? ¿Qué nombre ponen en la historia? ¿Le pones insuficiencia renal? ¿Estará bien poner insuficiencia renal? ¿Qué le ponen? Van a ver comúnmente este tipo de problemas en pacientes diabéticos. Por lo tanto, debo poner adecuadamente mis diagnósticos. ¿Qué le ponen? ¿Quién se anima? Voy a acabar aquí también. Anímense, pues. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Matus ya se está durmiendo. ¿Qué le dicen? Nefro, ya llevó un nefro, no manches. Y creo que les he preguntado lo de nefro también en la evaluación inicial. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Puede ser lesión renal aguda o puede ser enfermedad renal aguda. Los diagnósticos en general, diabetes mellitus tipo 2, el reciente diagnóstico, han mencionado varias cosas que nos podrían llevar a tener la certeza que es tipo 2. Cetocidosis diabética leve. ¿Por qué cetocidosis diabética leve? ¿Ah? ¿Cómo tiene que estar el pH en pacientes con cetocidosis, acidosis, cetoacidosis? ¿Tiene que estar aumentado o tiene que estar disminuido? Tiene que estar muy bien. ¿Tenía cetonas en orina? Volvemos. ¿Tiene cetonas? Ni siquiera las menciona. Entonces no tiene cetonas. ¿Es cetoacidosis? El hecho de que no haya cetonas en orina no significa que no sea cetoacidosis. ¿Cómo? El bicarbonato está bajo, por lo tanto estamos confirmando la cetoacidosis. Pero, nuevamente repito y quiero que esté claro para ustedes, el hecho de que no haya cetonas en orina no significa que descartemos cetoacidosis. Eso tiene que estar claro, porque ustedes ven cetonas en orina, no es cetoacidosis. Pero si no tienen diabetes, pero es cetoacidosis. No, nada que ver, cero. Sí, olvídense de eso. A ver si averiguan por qué. Sobrepeso, neuropatía diabética, hipertensión arterial en tratamiento, mal controlada, neumoconiosis, enfermedad pulmonar intersticial difusa y sospecha de COVID-19. ¿Deberíamos pensar en COVID-19 o no? ¿Por qué no?
nadie se ha acordado de la COVID-19, creemos de que ya hemos vencido la COVID-19, pero no es cierto. ¿Sí? Así que deberíamos pensar también en COVID-19. ¿Alguien que esté en contra de todo lo que hemos mencionado? ¿Por qué? ¿Qué opinas? ¿Qué tenía el paciente? Tenía dolor, ¿no? Urina, miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por qué neuropatía diabética? Si antes no tenía diabetes. Y la neuropatía diabética es una patología, es una complicación crónica de la diabetes. Así que está bien que la mencionemos. Deberíamos descartar algún problema de neuropatía. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito de estos señores y de la que creo que es una de las mejores guías de la diabetes. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Vamos a hablar un poquito del resumen de la ADA. Tipo 1, esta clasificación nos da la diabetes. ¿Sí? Tipo 1, destrucción de las células beta que lleva a deficiencia absoluta de insulina. Tipo 2, disminución progresiva de la secreción de insulina y el asociado a resistencia. Otras causas específicas o también llamada tipo 3, que tiene que ver con muchos problemas, sobre todo medicamentos, enfermedades pancreáticas y demás. Y la gestacional, también llamada tipo 4, que se da durante el embarazo y en general a las 24 a 28 semanas. Me he pasado una, ¿no? Pero está. No es de mucha importancia. Los criterios diagnósticos. Entonces, ustedes cuando empiecen a ver un paciente que tiene hiperglucemia, para determinar que es diabético debe cumplir estos 4 criterios, según la ADA. Aquí en Latinoamérica no nos sirve uno de esos criterios. A ver si me averiguo por qué. ¿No nos serviría en ADA para prediabetes? Donde la hemoglobina glicosílica es 5.7 a 5.4, luego la glucemia. No te comprendo. Si aquí en Latinoamérica no nos serviría ADA para prediabetes. No, ADA es Asociación Americana de la Sí, pero dentro de los criterios de Hay un- para diabetes hay un- y para prediabetes. No, sí, exacto. Pero esto estamos hablando de diabetes. Hay un criterio en estos 4 que no me sirve para diagnosticar diabetes aquí en Latinoamérica. Ah, la hemoglobina glicosílica. Sí, ¿por qué? Porque aquí está. No, no es esa la razón. Muy bien, estos son los criterios. A ver si averiguan la razón. Uno de los criterios es hemoglobina glicada mayor a 6.5, la glucemia en ayunas mayor a 126, a las 2 horas según la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 y la glucemia tomada aleatoriamente, es decir, no sé si ustedes han desayunado o no, les tomo muestras a todos y si han desayunado o no, pero tienen glucemia mayor a 200, estamos hablando de diabetes. ¿Sí? Con síntomas. ¿Sí? Tiene que estar asociado a síntomas. Todas ellas repetidas en 2 ocasiones o más. Mientras más criterios diagnósticos tengan, va a ser mucho mejor el diagnóstico y mucho más certero. Como estábamos conversando con su compañera, la hemoglobina glicada aquí en Latinoamérica no se la toma en cuenta como criterio diagnóstico. A ver si averiguan por qué. Test de hemoglobina. Ventajas. No requiere ayuno y es una de los exámenes menos influenciables en relación a las patologías. Desventajas. Debe haber un laboratorio certificado. No es accesible muchas veces. Por ejemplo, en campo ustedes no van a poder acceder adecuadamente a este examen y tienen que buscar otras alternativas para determinar si tiene diabetes. Puede variar según la raza y varía según la hemoglobinopatía. Por lo tanto, le pedirán a un paciente que tiene anemia, que tiene una enfermedad renal crónica y que tiene anemia, no les va a servir de mucho. Le pedirán a un paciente que tiene eritrocitosis. Nuestro paciente creo que tiene eritrocitosis, ¿o no? ¿Cuánto de hemoglobina tenía nuestro paciente? Muy bien. Pruebas de diabetes en pacientes asintomáticos.
sospecha de obesidad o sobrepeso, debemos pensar en que puede tener diabetes y si está asociado sobre todo a este tipo de patología, ¿sí? Hipertensión, debemos pensar a la larga en diabetes. Pacientes que han tenido bebés gigantes, ay, he tenido un bebé gigante, grande, que casi rebalsa de la cuna. Habrá que pensar de que esta paciente vaya a tener diabetes y también en bichito, ¿no? Pacientes con síndrome de ovario poliquístico también debemos pensar en diabetes y otras patologías, ¿no? ¿En quiénes debemos practicar el test de diagnóstico? Individuos asintomáticos con sobrepeso, índice de masa corporal 25-23, estudiantes que suben en ascensor, obesidad o sobrepeso en pacientes mayores de 45 años. Es increíble ver la cantidad de personas que esperan el ascensor. Es increíble cuánta gente espera en el ascensor. Es realmente lamentable. Si es normal el test, repetir cada 3 años. En general 2. Índice de coma es un índice que nos ayuda también a determinar si el paciente es prediabético. Algo importante que quiero tomar en cuenta es que muchas veces pedimos índice de coma y ya creemos que estamos diagnosticando prediabetes o diabetes. O estamos descartando la patología. No es así. Esta nos ayuda más o menos, pero no es confirmatoria. Eso quiero aclarar, ¿sí? Este índice, a ver si alguna vez lo realizan, es con insulinemia y glucemia para determinar cómo está la respuesta del organismo al azúcar disponible, pero ya saben que no es confirmatorio. Situaciones que incrementan el riesgo de prediabetes y screening, glóbulos blancos, glucemia basal entre 100 y 125. Si tengo un paciente que tiene 125 repetidas ocasiones, ya debería empezar a manejarlo como diabético, ¿no? Es mínimo el resultado. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, también estoy hablando de una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, por lo tanto ya estoy hablando de una mala respuesta del organismo al azúcar que se consume. Y una hemoglobina glicada entre 5.7 a 6.4, esto ya es muy estricto y como ya sabemos en Latinoamérica no nos sirve de mucho. Solicitar algún test si existe algún factor de riesgo de diabetes. Es importante también ver la diferencia de una prueba de tolerancia oral a la glucosa en pacientes gestantes. El test de Sullivan, como dicen, no es igual al test que hacemos en pacientes que no están gestantes. Por lo tanto, hay que también tomar eso en cuenta. El diagnóstico, glucemia en ayunas mayor a 92, postcarga mayor a 180 y mayor a 153. Por lo tanto, en pacientes gestantes varían los resultados en relación a un paciente que no está gestante. Eso también debemos tomar en cuenta. ¿Qué es la glucemia postal? No. En mujeres embarazadas es diferente hacer el test con diferentes medidas. Puedes hacer con 50 o con 100. En cambio, en pacientes de la población en general que no son gestantes, se utiliza 75 gramos. Y como hemos hablado, los valores en pacientes gestantes es muy diferente a los valores de no gestantes. Los valores en gestantes es mucho menor. Miren, el confirmatorio 153. Ya estamos hablando de una diabetes gestacional. Manejo inicial. Pucha, ¿quién se le ocurre poner este color de letras? Manejo inicial, clasificación de la diabetes. Deben clasificar adecuadamente su diabetes, detectar complicaciones de la diabetes, revisar tratamientos previos y factores de riesgo, formular el plan de tratamiento y continuar con los cuidados todo el tiempo. Manejo inicial, continuar con los cuidados, analítica y derivación de pacientes a oftalmología, planificación familiar, nutricionista o nutriólogo, dentista, salud mental y otras especialidades.
Es decir, la diabetes debe ser un manejo multidisciplinario, no solo del endocrinólogo, no solo del médico internista, no solo del médico que le esté manejando la diabetes. Tiene que apoyarse en otras especialidades, porque si no, no vamos a lograr un buen control o un control completo. Las complicaciones de la diabetes, entonces vamos a tener problemas de los ojos, vamos a tener problemas del corazón, problemas de los riñones, es decir, un montón de problemas que nos puede llevar la diabetes. Y lamentablemente esta patología es silenciosa, ¿no? Avisa cuando ya todo está mal, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, remarcar la educación. Señor, usted es diabético, tómese esto, cuídese de la dieta, ni siquiera explico la dieta, chao. Nunca explico cómo debe ser la dieta, Sacar azúcar. pero si indicamos en las notas dieta para diabéticos, ¿no? A ver, pónganse en los zapatitos del paciente, ¿qué opinan? No, va. Lo único que pienso que va a dejar de hacer es consumir azúcar, porque eso sabemos que debe dejar de consumir azúcar, pero eso va a ser extremadamente. Cuando le decimos al paciente que es diabético por primera vez, es como si le estuviéramos diciendo, señora, usted tiene cáncer. Sí, tiene una enfermedad. Esa misma impresión les van a dejar a los pacientes. Por lo tanto, tómense el mayor tiempo del mundo para explicar a sus pacientes todos los cuidados que deben. Si tienen que repetir N veces, repitan. Pero no se queden con, tómense estas, cuídense de esto, haga ejercicio. Somos expertos, ¿no? Para decir, tiene que realizar ejercicio, pero no le explicamos qué y nada. Por lo tanto, tómense el tiempo suficiente para educar a sus pacientes. Nutrición, actividad física, dejar el tabaco, eso es de vital importancia, cuidados psicosociales, pérdida de peso, aumentar el HDL, que debe ser un punto importante, limitar el consumo de alcohol, que también es otro punto importante. Todo eso nos ayuda a mencionar. Entonces hay varios factores de riesgo que nos pueden llevar a la diabetes, sobre todo estudiantes de hematología, ¿no? Qué bien que ya no utilice como ejemplo mi materia. Utiliza, são os 3 piores. Peores. Melhores, eu falei. Actividad física. Gracias por el cumplir. Melhores, eu falei. Muy bien. 60 minutos de actividad física diaria, prediabetes, 150 minutos por semana de actividad aeróbica de intensidad moderada y ejercicios de resistencia al menos 2 veces por semana. ¿Sí? Se debe romper el estado sedentario. Típico estudiante de medicina, ¿no? Sí. Monitoreo glucémico. Es importante que hagamos diferentes monitoreos. Estos monitoreos glucémicos generalmente se hacen a pacientes diabéticos tipo 1, así de forma muy estricta. Luego vamos a determinar hora de dormir, antes del ejercicio, sospecha de hipoglucemia, después del tratamiento de hipoglucemia hasta pulmoglucemia, antes de tareas críticas, tomar ocasionalmente postprandial y en ayunas. Monitoreo glucémico. Es importante que nosotros comencemos a manejar la diabetes desde este punto de vista, porque muchas veces tenemos pacientes, y sobre todo los que tienen el bisturí en mano, dicen, tenemos glucemia de 150, está descompensado. Eso es típico, y van a ver y hay muchos colegas que dicen, diabetes descompensada por tener 180 de glucemia, diabetes descompensada por tener glucemia de 200. No debemos expresarnos así. Es una diabetes ideal cuando tenemos los valores así. Es una diabetes con buen control. Miren los valores cuando tenemos glucemias así. Tenemos una diabetes aceptable cuando tenemos los valores así. Miren. Y tenemos muy mal control cuando ya las glucemias están muy elevadas. Pero no estamos hablando de diabetes descompensada. ¿Qué pasa si yo me estoy cuidando de la diabetes y hoy como un chocolate por X o Z motivo y tengo una glucemia de 300? ¿Estará descompensada mi diabetes? Es que estamos utilizando mal los términos y no debería ser así. Utilicen bien los términos.
Para eso lean libros de medicina y no le hagan caso al doctor Achan con sus videos. Sobrepeso y obesidad. La pérdida de peso reduce la resistencia a la insulina. Eso tiene que estar marcado en ustedes y deben explicar adecuadamente a su paciente. ¿Qué significa eso? Si el paciente pierde peso, está tratando adecuadamente la diabetes. No digo que la pérdida de peso sea un factor importante también o un punto importante de descompensación diabética. Pero si el paciente pierde peso porque se está cuidando, significa que es un buen factor y la resistencia está disminuyendo. La pérdida de peso modesta conlleva mejoría clínica, así que cualquier pérdida de peso, aplaudan a sus pacientes. No lo critiquen. No creo que sea cómodo recibir, no me bajó nada de peso, es una barbaridad. 1 kilogramo para ustedes es mucho. Apoyen a su paciente, no lo dejen así. Evaluación individualizada de la forma de comer, preferencias, objetivos metabólicos de cada paciente. Hemoglobina glicada, menos de 7% en adultos sin gestación, 2 veces al año por lo menos, 4 veces al año si no alcanza los objetivos. No tiene utilidad en pacientes con anemia y se puede sacar de esta forma la hemoglobina glicada. Si es que no tengo hemoglobina glicada en campo, ustedes van a ir a hacer campo y deberían utilizar esta ecuación que no veo a nadie escribir porque todos están fotografiando y demás y se van a olvidar de esa fotografía. Es igual que actualmente ya no se imprimen las fotografías, ¿no? Todos quedan en el celular o en la computadora. ¿Alguien recuerda la fotografía que se tomó a 4 años? No, a más que Google te recuerde eso. Y esta tabla me parece importante que la tomen en cuenta. Miren, si digamos tengo una glucemia de 154, probablemente mi hemoglobina glicada esté en 7. Si tengo una glucemia de 240, probablemente, no digo con certeza porque probablemente me haya comido el chocolate, mi hemoglobina glicada esté en 10. ¿Sí? ¿Hay? ¿Cómo? Metas glucémicas, no gestantes. Hemoglobina glicada menos de 7, glucemia preprandial entre 7 y 130, postprandial menos de 180. En gestantes, preprandial menos de 95 miligramos de cilitro, postprandial y a la primera y segunda hora todos estos valores. Dejar el tabaco es lo que constantemente nos anda diciendo las vías heladas y que hay que tomar en cuenta. Vacunas. ¿Quién tiene la tercera vacuna? Levanten la mano. ¿De 3, qué? 4, 5, 6. Y están ¿De qué? yendo a hospitales, ¿no? ¿De qué? De COVID. Ah, ya, de COVID. No les voy a decir. Yo ¿Quién estoy tiene tercera vacuna de gripe? Yo tengo. Tercera vacuna, no. No se la lleva así, esa no. Todos. Así que, si están yendo a hospitales, cuídense pues. Demos el ejemplo. O alguien es antivacunas. Va a estar aplazado. Y eso queda registrado en sus videos. Por favor, que llegue, por favor. Espero que no haya antivacunas, ¿no? Yo soy realmente anti-antivacunas. Vacunas contra la hepatitis, vacuna neumocócica, vacuna contra la influenza, vacuna contra el COVID-19 deberían tener todos los pacientes diabéticos. Deberíamos recomendar, ¿no? ¿Tiene vacuna? Tal cosa, tiene esto para prevenir problemas posteriores. Entonces, la ADA nos menciona que debemos tener los carbohidratos con una adecuada indicación, grasas que deben estar bien individualizadas, que tienen mucho que ver con omegas y demás, y suplementos alimentarios que también debería tener cada alimentación. Todo eso debe estar bien explícito en el paciente. Y comenzar a ver desde este punto de vista los alimentos, ¿sí? El plato de comida. Antes nuestras abuelas decían, sobre todo aquí en Bolivia, no sé, en otros países, que la sopita, la deliciosa sopa era la mejor. Pero han hecho enfriar una sopa de pollo, por ejemplo, aparece una capa de grasa amarilla. Sacamos esa grasa, vuelve a aparecer, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena es esa sopa! ¿No? Y tiene arroz, papa, fideo, ¿no? Terrible. Y algo importante que debemos sugerir a nuestros pacientes es que se mantengan activos. Lípidos. Con esta diapositiva también
hay que mencionar de que cuando le decimos que un paciente es diabético no significa que deje de alimentarse, tiene que comer, pero tiene que comer saludablemente, nada más, no le estamos restringiendo alimentos, más bien debe aumentar la cantidad de veces que debería consumir. Lípidos, solicitar perfil lipídico, nadie solicita perfil lipídico en pacientes diabéticos, deberíamos asociar eso. Ver la necesidad de estatinas, evitar pancreatitis por triglicéridos elevados. Hace 2 días he visto un paciente que tenía 3000 de triglicéridos, terrible, y es diabético, es una bomba de tiempo. La combinación de estatinas y fibratos no ha demostrado beneficios. Entonces estos señores deben tener mucho cuidado, ¿no? Enfermedad cardiovascular, siempre controlar la presión arterial, eso es de vital importancia en pacientes diabéticos. Ya vamos terminando, chicos. Antiagregantes, debemos ver si vamos a asociar antiagregantes para cuidar también la parte cardiovascular. Pensar siempre en enfermedades coronarias, en diabéticos. Hay muchos diabéticos que vienen con glucemia de 300, utilizan insulina, utilizan líquidos, mejoran absolutamente todo y a los 2 días se mueren. ¿Qué ha pasado? Probablemente haya estado cruzando con un infarto, solo que este tipo de pacientes no presentan dolor. Generalmente son asintomáticos, así que si tienen un paciente con complicación aguda de la diabetes, soliciten un electrocardiograma siempre, ¿sí? No se olviden de eso. Nefropatía diabética, lo que nos menciona la ADA, es siempre optimizar el control metabólico y también la tensión arterial. Se debe hacer un test de excreción de albúmina. Solicitamos gasometría y no solicitamos albúmina. No nos sirve de nada la gasometría sin la albúmina, así que de ahora en adelante, cuando ustedes soliciten gasometría, no se olviden de la albúmina. Retinopatía, siempre el control oftalmológico es de vital importancia. Neuropatía, rara vez es necesario el examen electromiográfico, pero cuando hay duda, ejemplo, con el paciente, podríamos hacer un electromiograma. Cuidados de los pies. Alguien revisa los pies de los pacientes. Es complicado, pero revisen los pies de los pacientes diabéticos, le van a hacer un gran favor. Pulsos, deformidades, reflejos, entre otros. Consideraciones generales y farmacológicas para el tratamiento. En diabéticos tipo 1, el principal medicamento que debemos utilizar es la insulina. Hay otros medicamentos que podemos utilizar con el pramlintide, que es muy útil. La metformina más insulina, hay tratamientos combinados que nos van a ayudar a poder tratar la diabetes. Las incretinas, actualmente los inhibidores de la DPP4, los inhibidores de la SGLT2, los agonistas de los receptores GLP1 son muy útiles para tratar diabetes. Los algoritmos de tratamiento están en relación al control glucémico. ¿Dónde está mi hojita de control de asistencia? Gracias. Control glucémico reduce la progresión, las complicaciones microvasculares y es necesario individualizar el tratamiento y balancear riesgo-beneficio. Por lo tanto, uno debería comenzar siempre con metformina. Las guías de la ADA todo el tiempo les están dando metformina aquí, metformina allá, tienes que iniciar metformina aquí. Por lo tanto, ese medicamento estudienlo mucho más, lean mucho más sobre la metformina, porque es el principal medicamento que deberíamos utilizar. Luego podemos asociar a sulfonilureas, tiazolidinedionas y los otros medicamentos que son muy útiles, entre ellos también la insulina. Y si no mejora, si no hay buen control, según lo que dice aquí de la hemoglobina glicada a los 3 meses y demás, vamos a asociar un tercer medicamento, incluso un cuarto medicamento. Por lo tanto, la metformina, según las guías del ADA, nos menciona que debemos hacer una monoterapia, es el principal medicamento de inicio, y tomar en cuenta la asociación con otros medicamentos. Los algoritmos de insulinoterapia, que luego también los vamos a ver,
que son muy útiles y que puede utilizarse incluso insulinas combinadas. Monoterapia, terapia dual, terapia triple, combinación de inyectables, y creo que vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no esté claro? Doctor, pero entonces la guía mexicana, ¿por qué no usamos el criterio a la... ¿Qué? ¿Por qué no se usa? Porque este es mucho más completo. Es mucho más completo. Hay pocas diferencias. Una de las diferencias es el criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico. Pero en general es mucho más. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. María. Nada, todo claro.